Buen día. A continuación revisaremos el ciclo de presupuestación con importaciones y orden de cambio en el sistema AdControl ERP. Iniciaremos revisando un archivo de Excel, el cual nos permitirá generar un presupuesto en este sistema, elaborándolo desde algún sistema de precios unitarios del mercado o utilizando esta plantilla para poder hacer el armado del presupuesto directamente en este archivo. Bien, necesitaríamos en este archivo de Excel una pestaña llamada Unidades, la cual se deberá dar de alta el código y la descripción de las unidades que se van a necesitar en este presupuesto en Excel y que deben coincidir al 100% con las estipuladas en el sistema de ERP AdControl. Igualmente necesitamos un catálogo de familias. Este catálogo de familias deberá también existir tal cual en el sistema ERP AdControl. En la pestaña Partidas deberán dar de alta la estructura de su presupuesto con descripciones y códigos de partida, tal cual como lo requieran ustedes en su presupuesto. En el catálogo general podremos dar de alta todos los insumos que se van a requerir en la obra, en este presupuesto, tanto insumos materiales como subcontratos, indicando entonces el código, el nombre corto y el nombre largo de su insumo, la unidad con la que está cotizado, el tipo de insumo, que está basado en los tipos de insumo del sistema ERP AdControl, deben existir, y también la familia a la cual pertenece este insumo, con los costos con los que van a participar dentro de las matrices. En la pestaña Matrices justamente le va a permitir el sistema armar las matrices necesarias que involucren en su presupuesto. Por ejemplo, de un concepto específico, y nos indicará el sistema en su Excel, le indicarán ustedes cuáles son los insumos que van a formar parte de cada una de las matrices, con la cantidad con la que participarán. Finalmente, en la pestaña Presupuesto indicaremos ya el árbol del mismo, es decir, indicaremos los códigos de los conceptos y la partida en la que juegan. Cada uno de sus conceptos que van a formar parte de su presupuesto, indicándolo en la partida, colocando la columna cantidad, que es la cantidad del concepto con lo que va a participar en su presupuesto, y los costos de su contrato con lo que participará también en el mismo. Una vez que tenemos nosotros este archivo de Excel de intercambio, podremos entonces ya generar un proceso de importación en el sistema AdControl. Regresamos al sistema AdControl e iniciaremos entonces nuestro proceso. Para esto nos indicaremos en el menú Presupuestación y accederemos a la importación del presupuesto. Para los requisitos de esta ventana de importación, va a realizar el sistema un proceso de validar el archivo de Excel que acabamos de visualizar, encontrar algunas inconsistencias si hubieran, detectarlas y avisarnos cuáles son para que sean corregidas. Las inconsistencias podrán permitir, en algunos casos, que sí se permita la importación del presupuesto y en otras serán restrictivas, es decir, exigirán que se corrijan antes de hacer la importación. Para poder importar un presupuesto a un proyecto en específico, deberemos tener permiso para acceso al mismo y también este presupuesto o este proyecto debe estar desautorizado. En el menú Presupuestación podrán ustedes proceder a desautorizar un presupuesto. Se debe desautorizar ya que estas importaciones impactan al presupuesto en cuanto a su manejo de toda la estructura, partidas, conceptos que puedan tener. En cuanto al proyecto, elegimos un proyecto, en este caso el presupuesto de ejemplo, para importaciones es el proyecto 6. Elegimos la ruta del archivo, es decir, en dónde están nuestros archivos de Excel. Aquí visualizamos el archivo que acabamos de depurar, de corregir o de visualizar. Y el mensaje, pues el sistema nos dará los resultados de la validación. Al validar el archivo, el sistema estará realizando justamente esta depuración de la información del mismo para revisar qué inconsistencias puede encontrar. Las inconsistencias normalmente son de tipo siguiente. Por ejemplo, que el catálogo de unidades de sus insumos no estén participando en el sistema ERP. O igual también que se esté utilizando una familia que no exista, o el tipo esté mal asignado o no exista, y ese tipo de inconsistencia normalmente. Para esta validación simplemente se aceptará
la información y de inmediato el sistema activará el botón importar, el cual me permitirá justamente realizar el proceso de incorporación del archivo de Excel al sistema ERP. Procedemos a importar, confirmando la acción y esperamos que la importación se haya realizado correctamente. En este caso entonces la importación se realizó correctamente y ahora revisaremos el siguiente caso en el proceso. Siguiendo el procedimiento en el menú presupuestación, es recomendable volver a autorizar nuestro presupuesto para finalmente calcularlo. Autorizamos el presupuesto del proyecto 6, lo seleccionamos y procedemos a autorizar. Vemos rápidamente estos ejercicios, ya que existe una guía y un tutorial directamente por cada uno de estos procesos detallado. Se autoriza el proyecto y finalmente en el menú presupuestación procedemos a calcularlo. Los proyectos, sobre todo que son de tipo de control partida PU, necesitan que estén autorizados para que puedan ser calculados. Calculamos el presupuesto y ahora sí revisamos en el menú presupuestación cómo quedó nuestro presupuesto. En el presupuesto de egresos, el sistema del proyecto 6 nos mostrará la estructura de partidas que se importaron al mismo, con los presupuestos en precios unitarios que justamente se acaban de generar en base a la importación. También podremos revisar en el menú presupuestación el presupuesto de ejecución, el cual nos mostrará el desglose de los conceptos que forman parte de su proyecto. Elegimos nuestro proyecto de ejemplo y aquí están las partidas y los conceptos que forman parte de cada una de estas partidas, indicándonos la cantidad con la que participa en el sistema. A la derecha podemos visualizar que el sistema lo asigna en automático todo a las cantidades a subcontratar. Esta ya es una modificación manual en la cual, dependiendo de los parámetros que se tengan en el sistema, permitirá el manejo de la modificación de las cantidades. Por ejemplo, en este caso, pues todas nuestras cantidades las mandaremos 100% a destajear, es decir, que las realizaremos nosotros, y algunos conceptos que sobre todo no tengan matrices, pues podrán ser desarrolladas por un tipo de subcontrato. En este caso también mencionamos algún punto muy importante, que el sistema, al dar doble clic sobre un concepto, si este en Excel traía una matriz, inmediatamente también la matriz fue importada completamente al sistema, con sus cantidades y costos estipulados en el presupuesto de intercambio de Excel. Entonces la información es completa, está capturada ya en su sistema y esta información pues ya es útil para empezar a trabajarlo en el sistema de ERP Ad Control. Bien, ahora haremos un ejercicio de importación de una orden de cambio. Para esto iniciaremos revisando otro archivo de Excel, también con el mismo formato de un archivo de intercambio, nada más que pues con una estructura que permitirá los cambios que se necesiten adecuar al presupuesto. Igualmente, esta orden de cambio en Excel pues tendrá un catálogo de unidades que, como comentamos, deben coincidir con el ERP, igualmente un catálogo de familias en Excel, el catálogo de partidas, otra vez se definirán qué partidas se van a trabajar en el presupuesto y se podrán agregar partidas adicionales en este archivo de Excel. Igualmente en el catálogo general podremos ingresar más insumos que formen parte de la orden de cambio de su presupuesto. En el caso de las matrices, también en el sistema podrán suceder cambios dentro de las matrices en este archivo de intercambio. Por ejemplo, se podrán borrar renglones que ya no queremos que formen parte de la misma, o podremos dejarlo con cantidad 0 para que el sistema sí refleje ese cambio en el sistema, pero ya no participe con un impacto en su explosión de insumos, aunque el insumo sí esté dentro de una matriz participando con cantidad 0. Se podrán hacer los cambios necesarios en las cantidades dentro de las matrices, incorporando más insumos, entre otros casos. Y también en el menú, en la pestaña presupuesto, pues aquí también en el sistema les permitirá agregar más conceptos adicionales que consideren ustedes necesarios, y en la columna cantidad se indicará pues el impacto que tendrá esta nueva cantidad en el presupuesto, es decir, se sumarán o restarán las cantidades que ustedes indiquen en esta columna en el sistema. Si colocan cantidad 0, simplemente ese concepto no será tocado en la importación de esta orden de cambio. Si le incrementamos en 100 unidades, justamente realizará esa acción. A la cantidad original que tenía en el presupuesto le sumará o le restará las cantidades que ustedes indiquen en estas columnas. Finalmente vamos a revisar entonces el ejercicio de la importación de esta orden de cambio en el sistema.
Cerramos nuestro archivo de Excel, regresamos al sistema Add Control y desde el menú Presupuestación accedemos a las órdenes de cambio. Para poder generar una orden de cambio, lo primero que debemos hacer es que el presupuesto debe encontrarse desautorizado. Realizaremos rápidamente esa acción. En la pestaña de autorizar presupuestos, revisamos nuestro proyecto y vemos que sí se encuentra autorizado. En la parte inferior está la bitácora de todas las importaciones que se han ido realizando hasta el momento. Quitaremos la autorización simplemente señalando o seleccionando nuestro presupuesto o proyecto y quitamos la autorización a los proyectos seleccionados. Ya no se encuentra autorizado, entonces ahora sí está permitido que podamos hacer una importación de la orden de cambio en el presupuesto. Entonces para esto nos ubicaremos en el menú Presupuestación y accederemos a las órdenes de cambio. En esta ventana lo veremos rápidamente ya que existe un tutorial completo de estos procedimientos. En el sistema nos permitirá mostrar entonces qué órdenes de cambio se encuentran generadas hasta el momento. Presionando el botón aplicar nos mostrará un histórico de todas las órdenes de cambio que se han generado, indicándonos el proyecto, el folio de la orden, cuándo fue generada y el impacto que tuvo en el presupuesto en ese momento. Y algo muy importante, su estatus, si se encuentra autorizada o cancelada. Ok, entonces iniciaremos la captura de una nueva orden de cambio. Para esto, en la parte inferior del sistema encontrarán un botón llamado Nueva Orden de Cambio. Este botón detona una ventana que me permitirá generar el registro de la orden de cambio. Bien, iniciaremos eligiendo el proyecto. Nos mostrará solamente los proyectos que tenemos permiso y que se encuentren desautorizados, como en este caso el proyecto de ejemplo para importaciones y órdenes de cambio. La ruta de los archivos elegiremos en los 3 puntos en donde se encontraba nuestro archivo de Excel, que puede ser cualquier ruta de su equipo, en donde ustedes la tengan guardada, y aquí está pues nuestra orden de cambio. En las observaciones colocaremos una orden de cambio al presupuesto. Un texto que les sirva para identificar su orden de cambio más fácilmente en una consulta rápida de las órdenes generadas. El mensaje del sistema nos indicará entonces, al momento de validar, qué mensajes de advertencia no encontró en el archivo de Excel. Es decir, lo hará validado para permitir o no su importación correcta. En este caso me indica que sí se puede importar correctamente, es decir, no encontró inconsistencias. Registramos entonces la orden y la orden será generada con este folio número 19 en el sistema. Inmediatamente nos la mostrará aquí al final de la lista la orden 19, la cual pues acaba de incorporarse al sistema, pero todavía no impactará al presupuesto hasta que no pase por una autorización. Esta orden entonces tendrá que ser revisada con doble clic, accediendo a la misma, pudiendo revisar los conceptos que van a afectar en sus cantidades, y también si le damos doble clic en cualquiera de estos conceptos podremos revisar en el sistema las matrices que van a ser modificadas a lo largo del tiempo. Como lo vemos, entonces los cambios que se hayan realizado en su presupuesto de Excel en la orden de cambio impactarán también en la matriz, en las cantidades de sus insumos. Siendo entonces pues esta la orden de cambio importada, procederemos a cerrarla y autorizarla. Simplemente seleccionaremos la orden que queremos autorizar y en la parte inferior activaremos el botón de autorizar órdenes de cambio. La orden será autorizada correctamente con este impacto en el presupuesto, con este impacto que visualizan aquí. Y ahora sí, entonces revisaremos nuestro presupuesto. Nos ubicamos entonces en el menú Presupuestación y se recomienda autorizar el presupuesto para proceder a calcularlo. Lo autorizamos y en el menú Presupuestación calcularemos el mismo. Lo seleccionamos, nuestro proyecto, calculamos y finalmente entonces consultamos el impacto que tuvo en el presupuesto. Revisaremos en el menú Presupuestación, Presupuesto de Ejecución, nuestro proyecto 6 y aquí el sistema nos mostrará entonces el impacto que tuvo. Por ejemplo, en el concepto trazo y nivelación, la cantidad original de la primera importación fueron 400 metros cuadrados y tuvo una aditiva a través de órdenes de cambio de 100 unidades más, lo que nos da un gran total de 500. Igual también en este concepto y en los demás que no tuvo afectación los conceptos, simplemente no hubo ninguna aditiva que les haya generado algún cambio. En el último concepto fue un concepto nuevo, el cual no tenía presupuestación original, es decir, no existía en la primera importación, pero sí en la orden de cambio,
por lo tanto ahora impacta con una unidad en su presupuesto. Igualmente, si consultamos nosotros con doble clic las matrices, visualizaremos que la orden de cambio traía muchas modificaciones a las mismas, quitando conceptos o insumos dentro de una matriz y colocando cero otros insumos, y ese impacto justamente se ve reflejado en estas matrices. Todo cambio que se haya generado en estas órdenes de cambio, lógicamente al afectar las matrices también harán afectado las explosiones de insumos de sus presupuestos. Si la consultamos, podremos visualizar entonces una explosión de insumos del proyecto, indicándonos pues el sistema las nuevas cantidades que ha calculado en base a la orden de cambio que se ha impactado en el presupuesto. Esto podría generar también que se presenten negativos en las columnas por requerir, o en las columnas también conocidas como cantidades ejercidas. Esto debido a que si ya hubo impacto en cuanto a que se ha ejercido un presupuesto y al hacer una importación se quitó o modificó un insumo de una matriz, esto afectará a la explosión de insumos, descontando la cantidad necesaria a un insumo y por lo tanto pudiendo dejar negativo la cantidad por ejercer, ya que si disminuye la cantidad del presupuesto, habrá quedado por arriba la cantidad ejercida en su proyecto. Simplemente esto es como informativo, pues ya recuerden que hay un tutorial para el manejo de cada una de estas ventanas, el cual le permitirá liberar justamente estos topes, permitiendo entonces la compra por arriba de lo presupuestado sin ningún inconveniente. Este entonces sería el impacto que genera los procesos de importación del archivo de Excel en cuanto a presupuestos, y también las órdenes de cambio en el sistema AdControl ERP.